RCR-TV presenta La Voz del Pueblo Empresario, con la conducción de Fernando Calmel del Solar. Bien, bueno, continuamos con el programa y nos encontramos con Cristian Saavedra, que es ingeniero comercial de la Universidad de Viña del Mar de Chile, con quien hemos tenido la posibilidad de ir trabajando algunos temas vinculados al tema de la digitalización, un poco de Perú, un poco de Chile y un poco viendo los ejemplos de Latinoamérica. Gracias por estar en el programa, Cristian, y coméntanos un poco cómo ves tú el tema digital a nivel de Latinoamérica y específicamente Perú y Chile. Daniel, primero gracias por la invitación. Mira, sin duda, por causa de la pandemia, Latinoamérica específicamente se ha tenido que adaptar a un sistema de digitalización por temas de que lo necesitaban. Ya nosotros nos acostumbramos mucho a digitalizar los procesos, a optimizar los procesos a través de la digitalización, y la pandemia sin duda nos forjó a emigrar a estos procesos. Ya por causa de la pandemia, las empresas tuvieron que empezar a digitalizar sus procesos, ya para que sus flujos de venta no tuvieran un impacto tan grande, digamos. Ahí es cuando todos empezaron a darse cuenta de los beneficios que traía esta digitalización de procesos, y es cuando empezamos a mirar a los países más desarrollados, a empezar a ver cómo lo hacían ellos, cómo podíamos adaptarlo a Latinoamérica. Y bueno, en el 2020 fue cuando empezó que las empresas tuvieron que digitalizar su sitio web, sus procesos, etc. Uh-huh. Eso más que nada. Yo, en el caso de Chile, hay una gran cantidad de pymes, ¿ya? Y muchas en el periodo 2020-2022 se digitalizaron. Uh-huh. No conozco mucho el caso de Perú, pero sí en Chile también de parte del gobierno se potenció mucho que las empresas se digitalizaran. Claro, Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por estar en el programa. Cristian, cuéntanos un poco, o sea, mucha gente habla de la digitalización efectivamente, y cree que el solamente hecho de haber pasado a hacer venta por delivery, utilizando el WhatsApp o de repente un portal por internet, ya es suficiente o ya ha sido el punto máximo de la digitalización. Pero tú bien lo sabes, digitalizar el funcionamiento de una empresa es mucho más complejo. Cuéntanos un poco a qué lleva, cómo se puede considerar que una empresa realmente ha sido digital, o sea, ha pasado a ser digital, y no solamente, como te decía, en el tema de delivery y ventas. Cuéntanos un poco de esa información. Ahí pasa algo importante. El tema, bueno, lo que ve el cliente final, o que lo que ve la gente es la entrega final del producto, ¿cierto? Pero dentro de la digitalización existe un sistema de digitalización. Ya hay que optimizar y digitalizar procesos de la cadena de suministro, digamos. O sea, hay que digitalizar datos de análisis, ya flujos de caja, que nos permite optimizar el proceso, y por ende, al optimizar el proceso, ahorrar costos, que también es algo importante. Sin duda, la digitalización puede ayudar a a muchas partes de la cadena de suministro de los negocios, ya no solamente en la venta final. Ahora, gracias al Internet, hay mucha información que las empresas pueden tener acceso y pueden implementarla a sus cadenas de suministro y a sus procesos de producción, que no solamente son como canales de ventas finales, como son Instagram o redes sociales, sino que implementarlos dentro de su cadena de suministro y optimizar procesos. O sea que, claro, cuando uno habla ya de una empresa digital, estamos hablando de una empresa que ha iniciado un proceso interno, ¿cierto?, de mejoramiento de su información con proveedores, por ejemplo, ¿cierto?,
ha digitalizado sus procesos, hasta las órdenes de compra de manera automática cuando el stock está bajando y el sistema inmediatamente te lanza una alerta para que adquieras un producto, tus insumos, ¿no? O por último, la contabilidad, el tema de las finanzas, los pagos y también las decisiones que se toman en una empresa. Yo creo que a partir de ese momento creo que ya podemos hablar de una empresa digital. Y como dice Fernando, se ha confundido mucho el hecho de utilizar las redes sociales, ¿no? Para poder hacer presente en el mercado y vender. Entonces, ahora, Perú no dista mucho, por lo que en algún momento hemos conversado antes, de la realidad chilena, ¿no? Acá, por ejemplo, el proceso de digitalización, entendido de cualquiera de las maneras, pero desde que comenzaron todos a tratar de migrar a lo digital para la venta, se comenzó un proceso de digitalización. Y esa ola fue altísima, pues en el 2020 hasta los primeros meses del 2021. Efectivamente, que del 75% de las empresas que ya habían dado el salto, entre comillas, a la digitalización, hoy día el retroceso nos está llevando aproximadamente al 25% de empresas que continúan interesadas, que no es lo mismo que lo están haciendo, en el proceso digital. Antes de la pandemia, los niveles de digitalización eran muy bajos, ¿cierto? Y la ola subió, obviamente, con la pandemia. ¿Qué futuro le espera, partiendo de la premisa de que Perú y Chile estamos casi en las mismas condiciones, digamos, en este proceso de digitalización? ¿Qué nos espera y cuál sería esa estrategia para revivir el interés de las empresas en este proceso de digitalización? Mira, yo creo que, y lo conversamos en un momento, que en Latinoamérica no existe un mercado tan desarrollado digitalmente, por lo que las empresas, si bien tuvieron que migrar a lo digital por temas de pandemia, se dieron cuenta que no había un mercado explotado, por ende estaban igual con cierta incertidumbre a la hora de operar en lo digital. Entonces se encontraban con la disyuntiva de seguir operando digitalmente o volver a lo más tradicional y algo más seguro y menos riesgoso. ¿Ya? Nosotros, bueno, Chile y Perú son casi uno de los países más tecnológicos de Latinoamérica. Sin embargo, también se han dado cuenta que existen oportunidades porque, lo comentábamos recién, lo digital te permite saber ciertos datos con más certeza, anteponerte a ciertas situaciones, optimizar desde proceso hasta entrega, plazo, etcétera. Pero también requiere un trabajo, requiere un equipo completo analizando datos, etcétera. Entonces, en mercados que no son tan desarrollados, es una oportunidad, pero no es fácil de implementar. Ya nosotros veíamos que, dentro de una investigación que me tocó hacer, veíamos que China, por ejemplo, en el año 2002 tuvo un confinamiento y fue cuando empezaron a trabajar empezaron a potenciar su mercado digital. Entonces, sin duda, el continente oriental tiene una ventaja enorme por sobre nosotros. Han podido potenciarla desde hace mucho tiempo. Por eso que nosotros recién estamos tratando de implementarlo, estamos mirando a los que son pioneros de lo digital y tratando un poco de adaptarlo a Latinoamérica, que no es fácil, porque somos menos personas, no estamos todos conectados, quizás no existe la tecnología, el avance tecnológico que tienen ellos, y también tiene que ver un poco la cultura de la forma que ellos operan. Definitivamente, ¿no? Definitivamente están más avanzados con nosotros, lo han demostrado, y ahora es gran parte del éxito que tienen, son un principal lugar productivo, China y los países de Oriente. Pero, Cristian, vamos un poco más allá porque acá, ¿cuáles son desde tu experiencia, la investigación que has venido haciendo? O sea, queda claro que las ventas es lo que todo el mundo se digitalizó porque, claro, encerrados en pandemia, o te digitalizabas o no vendías. Pero de ahí, ¿cuáles son las otras tecnologías o los procedimientos que las empresas han ido adaptando? ¿Y cuáles, como recomendación, darías tú que son las que primero debe enfocar? El empresario que nos ve y nos escucha en este momento dice, ya, yo quiero pasar a lo digital, pero ¿qué hago?
¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo más importante dentro de una empresa? ¿Qué es lo primero que debería digitalizar uno? Mira, a lo que siempre uno quiere llegar cuando uno entra en lo digital es automatizar procesos, ¿ya? Porque la automatización de procesos te permite eh, bajar costos, ¿ya? Debido a la globalización que estamos viviendo, la competencia es altísima, es muy, muy, muy competitiva, por lo que te exige optimizar procesos, porque ya no existe mucha diferenciación por sobreprecios, están todos en un rango parecido, entonces la diferenciación ya no es en base a eso, es en base a optimización. Y la digitalización te permite optimizar procesos. eh, yo como recomendación, primero es crear un sitio web, subir tus productos, tu información, con una estética específica, siendo claro en la propuesta que quieres dar, ¿cierto? Es también importante trabajar con un equipo porque si uno entra en lo digital, uno empieza a competir con las empresas digitalmente y existen muchas empresas que tienen clara la película, como decimos acá, y compiten fuerte. Entonces, lo primero es tener un sitio web eh, con tus productos, con tu propuesta de valor, ¿cierto? Y tratar de diferenciarte con tu propuesta de valor. Queda bastante claro de que hay que empezar por algún lado. Y tú estás planteando estructurar primero el tema comercial, es lo que acabo de entender, ¿no? De tal manera de que la empresa también se ve obligada a ir dando los pasos. Porque el tema de costo es un tema que juega muchísimo. Por ejemplo, la Unión Europea, en plena crisis pandémica, para la Unión Europea destinó 1.000 millones de euros para el proceso de digitalización. Acá en el Perú creo que llegamos a 3 millones de dólares, creo que no más, ¿no? Hablando en dólares. Entonces, obviamente, nos damos cuenta cuál es el interés también del Estado en promover herramientas digitales en favor de la micro y pequeña empresa, ¿no? 1.000 millones por un lado de euros y por el otro lado tenemos 3 millones de dólares acá en el Perú. En Chile, ¿cuál es esa voluntad de...? Porque... Mira, aquí en nuestro país existe una empresa que se llama Cercotec. ¿Ya? Esta empresa ayuda a formalizar las pymes y también te ayuda a digitalizarte. ¿Ya? Es una empresa bien conocida que ayuda específicamente a pequeñas y medianas empresas. ¿Ya? Pero sí, yo también en la investigación me tocó ver que Europa, viendo lo que estaba haciendo China, que era el principal exponente, hizo una gran inversión en lo digital, dándole subsidios en las cuentas de Wi-Fi, por ejemplo, que daban banda ancha gratis, cosa que incentivaban a las pequeñas y medianas empresas a emigrar a lo digital, ¿cierto? Sin duda, y lo conversamos contigo, Daniel, que en Latinoamérica no existe existe una iniciativa, pero no existe una propuesta de verdad a las empresas para que se le haga un poco más fácil y haya menos incertidumbre en metérselo en lo digital. Clarísimo, clarísimo. Y sin apoyo de los gobiernos a las personas, a las micro y pequeñas empresas, sobre todo, se vuelve algo más difícil, porque efectivamente se cuentan con herramientas gratuitas, como las redes sociales y las páginas web también. Si uno sabe buscar bien, puede conseguir servidores a muy bajo costo y esas cosas, pero ya llega un momento en el que para hacerlo bien se necesita invertir, ¿no? Se necesita invertir. ¿Y qué son esas cosas, Cristian, dentro de la investigación que has realizado? ¿Cuáles son esos puntos en los que sí hay que invertir para marcar esa diferencia, ¿no? Porque sabemos, lo gratuito nos lleva hasta algún lado, ¿no? Lo que es igual para todos, obviamente tiene resultados casi iguales para todos. Cuando queremos marcar la diferencia, ¿hacia dónde debemos ir como empresarios que buscamos la digitalización? Mira, tiene que ver con lo que comenté recién. Por ejemplo, Cercotec te ayuda hasta un cierto nivel, ¿cierto? Te ayuda a entrar a lo digital, pero si tú quieres ser competitivo, claramente tienes que tomar carta en el asunto y yo recomendaría asesorarte, ¿ya? Existen especialistas en estos temas digitales
que a largo plazo, mediano plazo, puede ser más rentable que tú hacerla por las tuyas y demorarte más tiempo, porque el tiempo también es un costo. Entonces, si uno entra en lo digital, la idea es posicionarse lo antes posible y operar con normalidad, ¿cierto? Entonces, lo que yo recomendaría en ese caso es asesorarse. Y aquí ocurre un paradigma, porque las pymes y medianas empresas quizás no siempre tienen la capacidad financiera de costear un equipo de marketing digital, pero como te digo recién, lo ideal sería encontrar uno con una buena relación precio-calidad y operar con profesionalismo y con conocimiento, cosa de que si tu negocio es bueno, digamos, pueda tener una oportunidad en el mercado digital también, y no solamente vender, eso es lo otro, no solamente vender en el mercado local, que es lo que se acostumbraba, sino que abrir las puertas y poder hacer comercio con otros países y con otras empresas, que eso es la oportunidad y lo bueno del mercado digital. Una de las cosas que yo leí en el informe que tú preparaste, Cristian, fue justamente dos cosas que me quedaron con mucha, digamos, precisión. La primera, la falta de cultura digital, ¿no? Para saber entender exactamente hacia dónde uno quiere llevar esa herramienta, que al fondo es un gran, digamos, gerente interno hacia dentro de la empresa, pero también un gran vendedor, ¿cierto? Y sobre todo que uno dice, voy a gastar 1.000, 2.000 o $1.000, pero $1.000 en un año a un sueldo mínimo vital o una remuneración mínima vital, pues no es nada, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, lo otro que me ha quedado muy claro es, por ejemplo, China empezó con una plataforma B2B, ¿cierto? Donde se vendía pues volumen a empresas que querían distribuir. Y luego de años migran al B2C, o sea, a la AliExpress, ¿cierto? Alibaba migró ya a vender al menudeo, ¿cierto? Lo cual pues indica de que se consolidó primero como una plataforma de venta entre empresas, ¿no? Claro. En cambio, en Latinoamérica, y ese es el detalle que quería comentar ya para terminar, tenemos un minuto, Cristian, es la propuesta tuya es, empecemos por los B2C, ¿cierto? Que son las que van a generar la captación de empresas para luego migrar al B2B, porque no tenemos escala de producción muy alta, no tenemos, porque hay que ser honestos, nuestras empresas en Latinoamérica, la mayoría, yo diría el 70%, si no es más, es servicios, ¿cierto? Claro. Y productoras son muy pocas, entonces ahí tenemos un problema de estrategia. Coméntanos eso ya para terminar, Cristian, y agradecerte tu presencia. En ese ámbito lo dices correcto, porque, claro, no existe una capacidad productiva tan grande y tampoco existe un mercado al que le podamos vender un B2B. Entonces, es correcto empezar con un B2C, creando un público que esté interesado en algún producto y de a poco ir creando una población que de verdad esté interesada en este mercado. Y después, claro, implementar ya en base a un mercado estudiado y después de haber podido hacer un análisis con muestras reales, ¿cierto? Y poder hacer producción a escala, porque si no hay público no hay a quién venderle ni a quién producir. Totalmente cierto, Cristian. Muchas gracias por tu participación en el programa. Hemos presentado La Voz del Pueblo Empresario,